Una de las preguntas más dramáticas que nos podemos hacer hoy acerca del futuro de nuestra especie es si podremos generar la suficiente cantidad de alimentos para poder abastecer y poder alimentar a esta población cada vez más masiva. Yo soy ingeniero agrónomo, soy fitopatólogo, mi especialidad es fitopatología, y los fitopatólogos somos como los médicos de las plantas, es decir, velamos por la salud de los vegetales, en mi caso, la salud de los cultivos. ¿Y qué son los cultivos? Son poblaciones de plantas que pueden verse afectadas por enfermedades que inclusive pueden abarcar a toda la totalidad de esa población. En ese sentido, somos los fitopatólogos más parecidos a los epidemiólogos que a los médicos que tratan individualmente a los pacientes en su consultorio. Estas enfermedades vegetales, ¿qué es lo que hacen? Pueden reducir dramáticamente los rendimientos y la calidad de nuestras producciones. Pero no son los únicos. Hay numerosos otros factores bióticos, abióticos, que también actúan sobre esos cultivos y reducen la calidad. Por eso cabe la pregunta, ¿qué tenemos que hacer hoy o qué no tenemos que hacer hoy para poder evitar las consecuencias y padecer el hambre el día de mañana? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, sin duda, las respuestas las van a tener que dar las ciencias agronómicas, entre ellas la fitopatología, pero el problema es tan complejo que realmente vamos a necesitar el concurso de numerosas otras especialidades. Prevenir es mejor que curar, dice el refrán. Ahora, lo que yo intentaré mostrarles hoy es que prevenir y curar tienen que ser dos caras de una misma acción y que se den en forma simultánea si es que queremos realmente producir los alimentos, contestar esa pregunta que nos hicimos al comienzo. Ahora bien, prevenir y curar. Prevenir, anticiparse. La agricultura desde sus inicios fue quizás la ciencia madre de la anticipación. Se sembraba para cosechar. El hombre tuvo que adquirir conocimientos acerca de ese macrocosmos, de las estaciones, de las épocas de lluvia, de las épocas de sequía. Tuvo que ir conociendo y con el tiempo fue adquiriendo ese conocimiento que le permitió generar los alimentos para poder alimentar a la población, para poder hacer acopio. Pero con el tiempo, esa capacidad anticipatoria se demostró que no era suficiente. En los años en que yo estudiaba en la Universidad Nacional de Tucumán, fines de la década del 60, comienzo de la década del 70, uno de los desafíos que escuchábamos siempre era que había que superar las predicciones de Malthus. ¿Y quién era Malthus? Thomas Malthus, un clérigo anglicano que allá por comienzos del siglo XIX había elaborado su célebre teoría de las poblaciones, en donde decía que realmente la producción de alimentos iba a limitar el crecimiento poblacional. ¿Y esto por qué? Porque el incremento de esta población se daba en progresión geométrica y la producción de alimentos se incrementaba en una progresión aritmética. Evidentemente, en algún momento, esto iba a ser limitante para la producción. Esto es lo que escuchábamos nosotros cuando estábamos en la universidad, y quiere decir que en los siguientes 160, 170 años eso no había ocurrido todavía. ¿Y por qué? Porque el hombre fue anticipándose, fue habilitando nuevas tierras para el cultivo, desmontando estos bosques, produciendo y a veces con consecuentes desequilibrios ecológicos, invadiendo zonas no permitidas o generando a veces desequilibrios permanentes en algunos ecosistemas muy frágiles. También se hablaba de intensificar la producción, como una producción intensiva que requiere muchos insumos,
Y estos insumos, fertilizantes, pesticidas, son todos productos basados en productos de síntesis basados en la química del petróleo. Bueno, fuimos incorporando, fuimos produciendo cada vez más, y esto comenzamos a tener realmente, después de 200 años, comenzamos a tener idea de que se estaban produciendo algunos desequilibrios importantes. Empezaban fenómenos como sequías, y empezaba nuestro planeta empezaba a dar algunas señales de alerta, algunas señales amarillas, algunas anaranjadas también. Una de las que más se escucha por estos días es el tema del cambio climático, el calentamiento global, la disminución de nuestra capa de ozono, la alta irradiación de rayos UV, y esto lógicamente incide en la capacidad de nuestra biosfera de producir alimentos tanto para la especie humana como nuestros animales domesticados. Y a eso se le suma de que hoy somos 7.322 millones de habitantes en el planeta. Y se espera que para el 2050, se agreguen otros 2.000 millones de habitantes más. Quiere decir que seguimos sumando gente, y hoy sabemos que es muy difícil seguir produciendo bajo las mismas condiciones. Es decir, que las predicciones de Malthus hay que seguirlas teniendo en cuenta aún 200 años después. Pero aclaremos algo, la agricultura no es natural, no hay nada de natural en la agricultura. Desde los mismos inicios, al ir reemplazando estos ecosistemas naturales por los agroecosistemas, reemplazando lugares donde había mucha diversidad de especies con inmensas extensiones con una sola, disminuyendo biodiversidad, no solamente biodiversidad vegetal, sino también biodiversidad animal. Eso tiene muy poco de natural, porque además todo esto ha traído sus consecuencias. Así que por un lado, la agricultura no es natural. Por otro lado, en la naturaleza nada dura para siempre. Quizás el banco, la silla, que son inertes, puedan resistir mucho tiempo, pero la naturaleza es viva, y todo cambio que introduzcamos va a tener sus consecuencias, porque hay mucho dinamismo. Un ejemplo de este dinamismo es, sabemos que algún día nuestro sistema solar va a desaparecer. El Sol, que es una masa incandescente, de hidrógeno incandescente con un núcleo de helio que está en continua expansión, algún día va a estallar. Y previo a eso se van a desintegrar los planetas que lo orbitan a este Sol, incluido el planeta Tierra. Si alguno de ustedes tiene una reunión agendada, Alicia, la semana que viene, no se hagan ningún problema, porque esto recién va a ocurrir dentro de 3 a 4.000 millones de años. Así que tranquilos. Esos 3.000, 4.000 millones de años son nada comparado, son cifras que están en relación con la edad del universo, pero que son realmente inconmensurables para nuestra percepción del tiempo. Quiere decir que realmente no nos tenemos que afligir tanto por el planeta, nos tenemos que afligir por nuestra capacidad de sobrevivir en este planeta. Eso es lo que tenemos que cuidar. El planeta es dinámico, hay incendios forestales, hay derretimiento de polos, todo eso acontece. Un ejemplo de esto es una reciente investigación arrojó evidencias de que la zona del delta del Paraná, hasta hace 10.000 años, que repito, 10.000 años es poco en relación a esta edad del planeta Tierra, hasta hace 10.000 años era un desierto inhabitable, e inclusive hasta hace 2.000 años era un desierto, era inhabitable para el ser humano. Fíjense, 2.000 años es nada, pero es toda la era cristiana, fíjense ustedes. Quiere decir que lo que tenemos que preocuparnos es nuestra capacidad de sobrevivir en este planeta. Inclusive es probable que en ese futuro imaginario el hombre pueda
llegar a trasladarse fuera del planeta Tierra hacia otros ambientes más hospitalarios previo a ese gran estallido. No vamos a estar nosotros seguros. Pero, entonces, repito, lo que nos interesa es estar en ese planeta, cuidar las condiciones para la habitabilidad de este planeta. Pero volvemos a lo que dijimos antes, nos encontramos con esa gran encrucijada. Tenemos una población en continuo aumento a la que hay que alimentar y por otro lado no podemos seguir haciendo las mismas cosas que hicimos antes del mismo modo. Por eso sostenemos que prevenir y curar tienen que darse al mismo tiempo. No solamente es importante saber qué es lo que no tenemos que hacer para lamentar consecuencias, sino que tenemos que saber qué es lo que hay que hacer para que las consecuencias sean las que a nosotros nos interesan. Veamos algunos ejemplos. ¿Qué es prevenir y curar en agricultura? Supongamos con un tema de enfermedades vegetales. Yo puedo prevenir enfermedades vegetales recurriendo a ciertas prácticas agronómicas, manejando fechas de siembra, rotación de cultivos, etcétera. Recurro a ciertas prácticas agronómicas donde yo trato de que ese patógeno o cualquier peste no se acerque a mi cultivo. Pero si ese patógeno o peste está en mi cultivo, yo tengo que tratar de exterminarlo. No lo voy a poder curar, pero tengo que tratar de exterminar a ese patógeno o a esa plaga. Y eso implica, normalmente, implica el uso de agroquímicos, con todo el costo económico, ambiental y social que tiene esto, con todo ese impacto con la biodiversidad. Así que yo tengo que procurar hacer eso, o también puedo recurrir a algo que los agrónomos lo hacemos frecuentemente, que es el uso de variedades resistentes a enfermedades. La naturaleza ha creado mucha variabilidad y dentro de esa variabilidad existen variedades que constitutivamente muestran resistencia a estos patógenos. Y eso lo incorporamos a través de lo que llamamos el mejoramiento genético. El mejoramiento genético convencional, yo tomo dos progenitores, los cruzo y en esa descendencia voy a procurar que se ensamblen los genes de tal manera de que voy a buscar, entre otras cosas, resistencia a enfermedades. Busco mejores variedades con mayor rendimiento, mayor calidad, pero también busco la resistencia por enfermedades. Eso es lo que hacemos y hemos venido haciendo durante muchos años. Los distintos programas de mejoramiento. Por ejemplo, en la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, nosotros tenemos programas de mejoramiento para caña de azúcar, para soja, para poroto, garbanzo, trigo, maíz, etc. Y en ellos buscamos, a través de esos cruzamientos y en la descendencia, y después de muchos años, tratar de obtener variedades que recombinen caracteres favorables y entre ellos la resistencia a enfermedades. Así que eso lo podemos hacer de este modo convencional. Pero en los últimos años se han producido avances importantes en lo que es el micromundo, en lo que es el microcosmos. Así como ese hombre de antaño miraba el cielo, miraba las estrellas, aprendió la astronomía, inclusive nació en esa época, aprendió a manejar los ciclos y las estaciones, miraba ese macrocosmos. Hoy la agricultura moderna tiene que mirar a ese microcosmos, adentrarse adentro de ese microcosmos para manejar. En la época también que yo salía de la facultad a mediados de la década del 70, se producían hechos fenomenales relacionados con lo que hoy es lo que llamamos la tecnología del ADN recombinante. Si bien la estructura del ADN ya la habían descrito Watson y Crick en 1953, recién en 1975 se desarrollaron los primeros métodos para poder secuenciar el ADN. ¿Qué significa secuenciar el ADN? El ADN es lo constitutivo nuestro. Secuenciar significa conocer el orden de los nucleótidos y a poder establecer cuál es la secuencia completa del ADN, del genoma de una planta, de un animal, de un vegetal, etc. Esa tecnología
del ADN recombinante, que como digo arrancó allá hace 40 años y que se fue desarrollando y sofisticando de una manera extraordinaria en los últimos 40 años, permitió hacer estudios básicos fundamentales para conocer la genética de las plantas, la genética de los individuos, de los microorganismos, para conocer el rol que cumplen los genes, las proteínas, el código genético, las proteínas que se desarrollan, y nos abrió a nosotros, los agrónomos, por eso hablo desde mi punto de vista, unas herramientas fundamentales. Ese micromundo nos abrió realmente la posibilidad de hacer aplicaciones concretas para poder mejorar nuestras variedades. Hay muchísimas aplicaciones, yo no quiero ni abarcar a todas, hay muchísimas aplicaciones, pero por ejemplo, nos facilitó el diagnóstico de enfermedades, y si esto se hace también en medicina, el diagnóstico de patógenos, la identidad se pudo establecer en base a estas secuencias. Otra aplicación importante es lo que llamamos marcadores moleculares. Yo hablaba recién que en el mejoramiento convencional se cruzan y en la descendencia se buscan las combinaciones favorables. Pues bien, con el uso de marcadores moleculares, yo puedo identificar exactamente cuáles son los individuos que tienen aquellos genes que yo estoy buscando, con lo cual la tarea del mejoramiento se facilita, disminuyen los costos, aumenta la posibilidad de obtener variedades mejoradas más rápidamente. Y después está otra de las aplicaciones, que es lo que llamamos hoy ingeniería genética o transgénesis, que es la posibilidad de cortar genes de un individuo e insertarlos en el genoma de otra planta y hacer que ese gen se exprese brindando algo que puede ser alguna resistencia a una plaga, a una enfermedad, puede ser una mejor calidad de productos. Es decir, todo este micromundo nos va dando la posibilidad de mejorar nuestras especies vegetales y al mismo tiempo nos permite prevenir y curar al mismo tiempo. Yo prevengo porque voy evitando que esa planta, por ejemplo, se enferme, y voy curando el ambiente porque evito el uso de pesticidas que realmente van a provocar serios daños. Otra interesante aproximación que nos brinda la biotecnología moderna es el uso de bioinsumos, bioproductos, bioinsumos, partes de microorganismos o partes de vegetales que son capaces de, aplicados sobre una planta, generar una reacción de defensa. La planta pone en marcha sus propios mecanismos de defensa y es capaz de luchar contra estos patógenos. Esto que sería lo más análogo a una vacuna. Por eso se llaman inclusive vacunas vegetales. La planta pone en marcha sus maquinarias de defensa estimuladas por este producto. O sea que tenemos una cantidad de aproximaciones muy realmente impresionantes. Y otro tema está lo que llamamos interactoma. Cada uno de nosotros, cada organismo, una persona, una planta, no está sola. En su interior o en su superficie existen millones de individuos. Se conoce hoy que la cantidad de células, de microorganismos que están en el cuerpo humano es superior a la cantidad de células que tiene cada uno de nosotros en el cuerpo. O sea que no estamos solos. Tenemos individuos y de esa interacción surgen cosas positivas. Son la flora que facilita digestiones, y en el caso de las plantas también interfieren en alguna manera o provocan alguna reacción de la interacción entre la planta y esa flora endófita que tenemos. Uno de los casos quizás que valga la pena mencionar es el caso del HLB de los cítricos, el Wanglong-Bean. Esta es una enfermedad de los cítricos, algunos de ustedes lo habrá escuchado hablar. Es una enfermedad de los cítricos que es mortal. Es causada por una bacteria
que taponan los haces vasculares y consecuentemente la planta se termina muriendo. A lo largo, en un cierto número de tiempo, a veces meses, a veces años, se termina muriendo. Es una enfermedad que hoy no tiene cura, no está presente en nuestra región, solamente está muy cerca en el país, cerca del límite con Brasil, y es una enfermedad que en Brasil, en Estados Unidos, ha provocado que se tengan que arrancar millones de plantas cítricas. Bueno, hoy se conoce que esta enfermedad es posible porque en los haces vasculares existen unas bacterias endófitas que facilitan la aglutinación de las bacterias del HLV y causando ese taponamiento. O sea que son unas bacterias traidoras que tienen las plantas cítricas adentro. Y esto nos abre también la posibilidad de buscar bacterias amigas que puedan ser capaces de romper esa alianza. Todo esto es posible, como digo, gracias a haber puesto la mirada en ese microcosmos, y creo que así como antes el agricultor de antaño recurría a ese macrocosmos para poder anticiparse, para poder sembrar, el agricultor actual va a depender mucho de estas herramientas. Hoy va a ser posible diseñar variedades donde podamos introducir e insertar genes para poder hacer factible esto de prevenir y curar. Prevenir y curar, repito, la agricultura hoy requiere de esa acción simultánea de prevenir y curar, y eso no solamente va a ser necesario, sino que afortunadamente también es posible. Muchas gracias.